Continuamos en esta información en Magazine del Valle. Estamos con el presidente de la Unión Sindical de Encalidos, José Luis Lugo, quien acaba de llegar de un recorrido por territorio europeo. Presidente, bienvenido y su balance luego de este recorrido. Bueno, gracias, Enver. Saludo a todos los televidentes. Un balance muy positivo. Primero estuvimos en Francia, invitados por la Organización Mundial Mejores Gobernantes, en una línea específica sobre sostenibilidad, proyectos de sostenibilidad y lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, en el que inscribimos varios proyectos, entre ellos la Escuela de Formación de Usuarios, tanto Empresas Municipales de Cali como el sindicato. Digamos que en esa primera invitación se trataba era de recibir precisamente una nominación, un premio como embajador de ciudades sostenibles y como de alguna manera también agente constructor de nuevas formas de gobernanza. Esto quiere decir trabajo con la comunidad que ha hecho el sindicato, que ha hecho con la empresa además y con la comunidad en torno a lo que son los servicios públicos en Colombia a través de la Escuela de Formación de Usuarios, que hoy precisamente a mi regreso está iniciando, digamos, la segunda versión aquí en la UCE. Ese fue el primer escenario. El segundo, pues acompañando a John Jairo Caicedo, presidente de la CTC, y una comisión extensa, a la OIT y por supuesto a las Naciones Unidas en Suiza, dado de que desde el 5 hasta el 16, incluso ahora siguen sesionando, están próximos a las conclusiones, pues se está precisamente dando un tratamiento a todo lo que sucede a nivel mundial con el tema laboral, con la relación entre el trabajo y los empleadores, los trabajadores y los gobiernos, en una relación tripartita que maneja la OIT. Digamos que hay una pues gran expectativa de lo que es precisamente el planteamiento de este gobierno por varias de las reformas. Cada uno pues las ha contado a su manera, pero definitivamente lo que encontramos también en este viaje es una coincidencia de los trabajadores con el gobierno, y estamos esperando que los empresarios pues entendieran que entregar derechos precisamente a los trabajadores en trabajos dignos, en trabajos con seguridad social, pues va a permitir también que la economía subsista, pero también que haya mayor generación de empleo, y que con la mayor generación de empleo también hay estamos en una sociedad de consumo, mayor consumo. Eso definitivamente pues ha sido parte también del encuentro internacional en el que cada una de las organizaciones pues lleva un manifiesto frente a cuáles son las condiciones laborales que tiene cada uno de los países, y en este caso por primera vez, tengo que decirlo, coincidimos con el gobierno, esperando que los empresarios en las conclusiones por supuesto firmen también ese acuerdo frente a refrendar los tratados de la OIT y todo lo que tiene que ver con derechos de negociación, derechos de transición justa, el derecho digamos, a la negociación colectiva, el derecho de asociación, el derecho a la huelga, que están implícitos en la reforma. Lo fundamental era también plantear el tema de las reformas como en el gobierno del cambio como un nuevo desarrollo social de progreso que le permita al país salir del atraso y de la pobreza, y de alguna manera también poder recibir el apoyo de la comunidad internacional. Allí fundamental pues la presencia del presidente de la CTC, quien no solo participó con el director de las Naciones Unidas, sino también con el director de la OIT, y todavía pues se quedó para el tema de las conclusiones. Ese fue nuestro trabajo, en el que también pues hay una parte que trabaja mucho la OIT, que ha sido también de gran preocupación de nosotros, que es el trabajo infantil, que es la explotación infantil, que es la desigualdad de género que existe en materia de salarios para las trabajadoras en el mundo, y por supuesto también la tercerización laboral que se propone ahora precisamente mediante la reforma laboral tratar de eliminar. A mí me parece que es muy fructífero lo que se ha hecho, porque la comunidad internacional pues tiene que saber de primera mano, y de los trabajadores que hemos llevado diversas quejas a través de esta entidad internacional de las distintas violaciones de derechos humanos y derecho al trabajo por parte de los gobiernos, pero que esta vez lo que estamos diciendo es que estamos haciendo un trabajo conjunto por el gobierno del cambio. De acuerdo a sus palabras, los trabajadores a nivel mundial, podríamos decirlo, porque en estas reuniones hay
trabajadores de todo el mundo. ¿Están muy compaginados con lo que está sucediendo en nuestro territorio, en Colombia? Pues en el mundo se viven unas lógicas distintas, desde lo que pasa precisamente con los países como África y todavía la explotación de los niños consentidos por los gobiernos, de lo que pasa en la India, en donde hay una explotación, donde hay maquila y manufacturas, lo que pasa todavía, y eso sí pasa en Colombia y coincidimos con el trabajo doméstico, que todavía sigue teniendo, por supuesto, carencia en materia de seguridad social y la esclavitud, lo que se denomina la esclavitud laboral, que es aquel trabajo que ni siquiera recibe remuneración y que reciben es compensación solamente por el alimento. Pero no solo se trata, digamos que en un mundo globalizado, así haya mucho desarrollo en varios países, existen también algunos matices que han permitido algún tipo de esclavitud. Por supuesto que hay una realidad distinta en Suiza, hay una realidad distinta en Holanda, países que tienen socialismo, países que tienen transporte como en España, en varias partes, transporte gratuito para los estudiantes, transporte público y educación gratuita, y pues eso debe concitar el interés también de todos los ciudadanos, y eso se contrapone al engaño que a veces nos ofrecen, que efectivamente la gente que no tiene condiciones pues no pueden recibir todo gratis, y aquí debe haber una compensación porque se trata de eso, no de fomentar el tema de la gratuidad, pero sí de poder hacer un esfuerzo por parte de los gobiernos entregando las posibilidades en educación y las posibilidades al menos para que el tema del alimento y el tema de poder tener una nutrición adecuada la gente la tenga en las casas. Creo que esa es la gran diferencia, pues sumado a que allá se viven otras realidades de orden jurídico que son muy estrictos en materia laboral, y otras realidades en materia de seguridad, que son países que efectivamente pues tienen un porcentaje de inseguridad mínimo frente a lo que nosotros vivimos, y eso también demuestra, cuando uno confronta todo ese tipo de modelos, es que pues tenemos todavía una gran brecha, una gran distancia entre la gente que tiene posibilidades económicas, entre cómo hemos asumido históricamente también el papel de el empleo frente a las posibilidades que tenga mucha gente en el país, y cómo también hemos sido solidarios, o mejor no hemos sido solidarios con la gente que pues recibe salario mínimo y no tiene acceso a los temas de educación los hijos, o en aquellos trabajos donde los hijos, al no tener una expectativa, van a repetir el ciclo de lo que hacen sus padres. El hijo de un albañil, pues si no tiene otro tipo de posibilidad, será albañil. El hijo del vigilante, vigilante, y digamos que hay una réplica también de eso que está pasando, y eso cuando salen también es un tema también de discusión y de las Naciones Unidas, que es el tema de la migración, y cómo en algunos países todavía pues están violentando los derechos humanos producto de la migración. Eso ha pasado en Estados Unidos hace poco, lo hemos visto en las noticias, lo que ha pasado con la devolución de una cantidad de niños y el maltrato que han tenido muchas personas que se han ido buscando el sueño americano y han encontrado una tragedia, y pareciera que no, pero eso tiene una gran discusión, igual que el conflicto de Rusia. Total, entre el trabajo que hacemos nosotros, para que la gente lo entienda, entre las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, allí también está el edificio de UNICEF, pues hay mucha relación. Estamos hablando de una entidad creada en 1919 precisamente con los desarrollos tristes de la guerra, para tratar de buscar procesos de paz. Presidente, podemos decir que ya a nivel internacional lo que la organización sindical USA está trabajando con respecto al tema del medio ambiente. Sí, ya hay conocimiento, también a nivel de la central, lo sabe precisamente el presidente de la CTC, por eso uno de los puntos en los que tenemos que acordar internamente es seguir trabajando los temas de sostenibilidad. Esto no es solo recibir una distinción por los proyectos que venimos realizando, sino seguir trabajando, porque pues hay que conseguir mucho con lo que tiene que ver la política también del gobierno nacional. Estamos hablando hace muy poco tiempo de una discusión aquí sobre lo que es ciudad inteligente y la entrega del alumbrado público, tiene que ver con eso. El tema de poder integrar los proyectos productivos, que es otro, ante la crisis alimentaria del mundo, es otro proyecto de interés no solo para Colombia, un interés mundial, porque estamos hablando de una crisis alimentaria a nivel mundial también, en diversos países, y una crisis del agua.
O sea que si nosotros lo miramos, no obstante ser una organización sindical que defiende los derechos de los trabajadores, el patrimonio público de los caleños, pues hoy sí hay un enfoque y hay gran participación de nosotros con las distintas organizaciones internacionales sociales, con ONG, en función precisamente de hacer conocer el trabajo que venimos realizando con los delegados y con algunos representantes de diversos sectores sociales acá que están interesados en la preservación del ambiente, un ambiente sano, en la preservación del agua, la naturaleza y por supuesto también en la defensa de todo lo que tenga que ver con la transición energética, que es otro proceso en el que es muy importante hablar. Y de eso que está en el Plan Nacional de Desarrollo del mismo gobierno, pues es fundamental también decir que aquí a nivel nacional pues nos vamos extendiendo, porque ahora tuvimos unos representantes en Bocas de Satinga con la visita del presidente, demostrando pues que precisamente hay una tecnología que puede potabilizar el agua y en distintos sectores donde no existe agua potable. Ese tema es muy trágico porque si no hay agua potable, pues no estamos hablando de desarrollo. La gente no puede seguir a esta altura, seguir cargando ollas con agua para su quehacer diario y aguas contaminadas. Entonces digamos que allí estamos hablando, pero también se volvió un derecho fundamental después del tema de la pandemia y hay que entenderlo así a pesar de que hay una crisis en materia de telecomunicaciones, las comunicaciones y las TIC, porque las personas requieren en esos territorios abandonados tener posibilidades de desarrollo a través de tener el internet, a través de tener computador, a través de tener una educación que al menos los conecte con el mundo y pueda permitirlos al menos tener una nivelación con todas las áreas urbanas. Y los proyectos de nosotros están muy enfocados en eso, entonces creo que es fundamental que lo entienda. Por ejemplo, en una visita que se hizo a Ciudad de México es un país que tiene mucho desarrollo, es una ciudad que de 10 años para acá ha tenido una constante evolución y progreso, pero el agua no se puede tomar de la llave. Entonces ahí hay un tema de una crisis del agua que es evidente y que pone a pensar, quizás por eso los mexicanos hoy, y ahí está Limo Galo, que es el coordinador de Mejores Gobiernos, pues está muy interesado también en que todos los proyectos relacionados con el tema de cambio climático, como con la crisis del agua, se estén tratando. Y muy importante que todas las organizaciones, inclusive hago un llamado, juntas de acción comunal, todas las organizaciones que se reúnen de tipo comunitario y de tipo sindical, pues estemos pendientes de esos temas, más nosotros que somos trabajadores en Cali y que finalmente lo que tenemos que cuidar es la materia prima con la que prestamos los servicios públicos, que es el agua, para abastecer precisamente de agua potable el consumo humano, pero también el agua porque este país sigue siendo casi en el 80% agua para generar energía, y el coltán, que es también, por supuesto, que un elemento que se encuentra en la naturaleza es el que sirve para todos los componentes de los computadores y los celulares, y con eso pelean también los gobiernos chinos, que digamos que mantienen muy pendiente de dónde existen esos minerales. Entonces se está hablando de temas cruciales para el desarrollo humano y bueno, qué importante es, Enuar, que la UCE esté en esa senda. Y qué bueno lo que usted acaba de manifestar ahora y que muchas veces nosotros no lo reconocemos, y es que somos bendecidos porque tenemos una de las mejores aguas potables de nuestro país, y países que están muy adelantados sufren de esta carestía. Presidente, yo quiero agradecerle y comentarle también a nuestros seguidores y contarle también a las personas que hacen parte de la Unión Sindical de Incaliuce que su trabajo en Europa no termina, que llega inmediatamente se encuentra con otra problemática que afortunadamente tiene resultados positivos para la Unión Sindical de Incaliuce y que tiene que ver con las demandas. Contémosle esa buena nueva también a nuestros televidentes. Bueno, pues es un tema interno. Hay un señor que ha perdido 34 fallos judiciales por vía de tutela y que ahora tiene 13 demandas ordinarias que debería concitar el interés de la Fiscalía. Yo hago un llamado acá a la Fiscalía General de la Nación, eso está en la Fiscalía 25, porque uno pues tiene como ciudadano posibilidades de acceder a la justicia y por vía de demanda y por supuesto de acceder a que se le confieran derechos que uno presume violados o violentados. Pero cuando uno constantemente busca artimañas, maniobras,
para engañar jueces, para inducir al error a jueces cuando ya hay fallos judiciales. Pues definitivamente eso pues no solo se reprocha, sino que es un comportamiento delincuencial. Hoy el juzgado octavo laboral, una vez más en otro fallo, esta vez por justicia ordinaria, determinó en demanda impetrada por el señor Harold Biafara González y Álvaro Velasco Muñoz en contra de esta organización sindical, pidiendo ser directivos porque fueron fundadores en el año 2010, cuando los periodos de la UCE son de 5 años y eso ya feneció, con pretensiones más económicas que algún tipo de proyecto colectivo, pues definió que no tenían la razón, que en Cali en el periodo de 5 años cuando fueron directivos les pagó todas las pretensiones económicas, que hubo un fallo de casación en una sentencia de los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia que determinó que no casaba una sentencia exoneró de responsabilidad a Empresas Municipales de Cali, pero que adicional a eso los periodos, conforme le dice el artículo 20 de los estatutos hasta el 23, pues ya digamos que es un periodo fenecido y no solo en el tiempo. Uno no puede pretender ser fundador de una organización y luego cuando ya no está en la organización pretender volver con ese argumento, porque hubo un conflicto que efectivamente se zanjó entre el 2010 y el 2015 en favor de la organización sindical, y en el 2015 hubo un proceso electoral. Entonces hoy decir que quedó exonerada Empresas Municipales de Cali, que se ratifica esta junta directiva que ha hecho lo correcto, que no se convalidaron las pretensiones del señor Harold Biafara González, pero que adicional también, de acuerdo al valor de las pretensiones, un asunto jurídico que eran muy altas por parte de estos señores, que recordemos que este señor pues decía que iba a renunciar en Cali, que iba a ser aspirante a la gobernación del Valle, en una burla, constantemente enviando audios, y pues este señor recibió también en el marco de la misma sentencia una sanción en costas por 20 millones de pesos que por supuesto fueron recurridos mediante la acción de apelación, pero que una vez resuelta en segunda instancia seguramente pues en Empresas Municipales de Cali tendrá que cobrarle esta pasta a este señor, y nosotros seguiremos dedicados al trabajo contestando este asunto tan penoso de estas demandas, que ya lleva perdida 36 el señor Harold Biafara González, y sí es un tema que pues me da pena hasta estamos hablando de buenas cosas con los televidentes, pero que viene el caso, bueno, poder contar, pero que efectivamente pues convalida la seguridad jurídica también del sindicato. UCE, Unión Sindical en Cali, una gran organización que trabaja por los derechos sindicales. UCE, con amor social, interés ecológico y la defensa de los derechos humanos. UCE, orgullo sindical en Cali.